Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Si son nuevos por aquí, me presento, soy y me encanta sumergirme en el fascinante mundo de las series turcas. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí que compartamos esta pasión. Hoy vamos a embarcarnos en un maratón que les va a robar el aliento, un viaje lleno de drama, pasión, giros inesperados y, por supuesto, esos galanes turcos que nos derriten el corazón. Vamos a hablar de algunas series turcas que, en mi humilde opinión, son absolutamente imperdibles. Ya saben, esas que te atrapan desde el primer episodio y te dejan pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche, preguntándote qué va a pasar después. Esas series que te hacen replantearte la vida, que te hacen suspirar, que te hacen querer aprender turco para entender mejor los diálogos, esas. Antes de que nos zambullamos de lleno en estas recomendaciones, les recuerdo que si les gusta el contenido que estoy creando, si disfrutan explorando conmigo el universo de las series turcas, por favor, consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creando vídeos como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación de mis nuevos vídeos. Así estarán siempre al día con las últimas novedades del mundo turco. Y no olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Cuáles son sus series favoritas? ¿Qué galán turco les roba el sueño? Cuéntenme todo. Ahora sí, sin más preámbulos, preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este maratón turco que los dejará sin aliento. Vamos a necesitar mucha energía, así que asegúrense de tener a mano sus snacks favoritos. La primera serie de la que quiero hablarles es una que me conquistó desde el primer momento, Karasevda, o como la conocemos en español, Amor Eterno. Esta serie es un verdadero clásico, una joya de la televisión turca que ha traspasado fronteras. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos completamente diferentes que se enamoran perdidamente. Su amor es puro, apasionado, un amor que parece destinado a durar para siempre. Kemal, un ingeniero de minas inteligente y ambicioso, proveniente de una familia humilde, se cruza con Nihan, una artista talentosa y sensible, nacida en una familia adinerada pero infeliz. Su encuentro es un torbellino de emociones, una conexión inmediata que trasciende las diferencias sociales. Pero como suele suceder en las novelas turcas, el destino tiene otros planes. Se ven obligados a separarse debido a presiones familiares y sociales, y Nihan termina casándose con un hombre poderoso y despiadado, Emir. Emir Kozkolu, un hombre obsesionado con el poder y el control, está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere, incluyendo a Nihan. Él utiliza las debilidades y secretos de la familia de Nihan para manipularla y obligarla a casarse con él, destruyendo su relación con Kemal. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre diferente, un hombre rico y exitoso, sediento de venganza. El reencuentro entre Kemal y Nihan desatará una serie de eventos que pondrán a prueba su amor y los obligará a luchar contra viento y marea para estar juntos. El regreso de Kemal no solo perturba la vida de Nihan, sino que también desestabiliza el imperio de Emir, desencadenando una guerra sin cuartel entre los dos hombres. Karasevda es una serie que te hace reír, llorar, enojarte y amar con cada uno de sus personajes. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es simplemente magnífica, te hacen creer en el amor verdadero. Su actuación es tan convincente que te transporta a su mundo y te hace sentir cada una de sus emociones. Si aún no la han visto, corran a buscarla. No se arrepentirán. Les prometo que no podrán dejar de verla hasta el final. Prepárense para noches sin dormir y para derramar algunas lágrimas. Otra serie que no puedo dejar de recomendarles es Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta es una comedia romántica que te robará el corazón desde el primer episodio. La historia se centra en Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que trabaja en la tienda de su familia. Sanem es una chica espontánea y creativa que sueña con convertirse en escritora. Su vida es sencilla y feliz, rodeada de su familia y amigos en su vecindario. Un día su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad y conoce a Can, el fotógrafo aventurero y carismático. Can Divit, un hombre libre y apasionado por la fotografía, es el hijo mayor del dueño de la agencia. Él regresa a Estambul después de pasar años viajando por el mundo, dispuesto a modernizar la empresa familiar.
Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación estará llena de obstáculos, malentendidos y situaciones hilarantes. Desde el principio, la personalidad opuesta de Sanem y Kang crea situaciones cómicas y románticas. Su relación evoluciona a medida que superan sus diferencias y aprenden a confiar el uno en el otro. Erkenzicus es una serie fresca, divertida y llena de energía positiva. La actuación de Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente espectacular, tienen una química increíble y te hacen creer en el poder del amor. Su conexión es tan palpable que te hace suspirar y desear tener una historia de amor como la suya. Si buscan una serie para relajarse, reírse y suspirar de amor, Erkenzicus es la opción perfecta. Es como un soplo de aire fresco, una serie que te levanta el ánimo y te deja con una sonrisa en la cara. Ahora, si lo que buscan es un drama más intenso con toques de misterio y suspense, entonces tienen que ver Yerde o Infiltrado. Esta serie es una verdadera obra maestra, un thriller psicológico que te mantiene al borde del asiento de principio a fin. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados al nacer y terminan viviendo vidas completamente diferentes. Sarp, el hermano mayor, es un joven inteligente y ambicioso que ingresa a la academia de policía con la esperanza de honrar la memoria de su padre. Umut, por otro lado, es secuestrado y obligado a vivir en las calles, donde se convierte en un miembro de una banda criminal. Sarp se convierte en policía y es asignado a infiltrarse en una mafia, mientras que Umut es criado en las calles y se convierte en un miembro de la misma mafia. Sus caminos se cruzan sin que ellos sepan que son hermanos, y se ven obligados a enfrentarse en una guerra sin cuartel. La mafia, liderada por el despiadado Celal Duman, es una organización criminal que controla el bajo mundo de Estambul. Sarp y Umut, sin saber su verdadera relación, se ven envueltos en una lucha de poder y lealtades, donde la traición y el peligro acechan en cada esquina. Yerde es una serie que te atrapa desde el primer momento con una trama compleja y llena de giros inesperados. La actuación de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli es simplemente impresionante, te transmiten la intensidad de sus personajes y te hacen sentir su dolor y su sufrimiento. Su interpretación es tan realista que te hace olvidar que estás viendo una serie y te sumerge por completo en la historia. Si les gustan las series con mucha acción, intriga y drama, Yerde es una apuesta segura. Prepárense para una montaña rusa de emociones y para no poder dormir hasta que descubran la verdad. Y para terminar este maratón turco quiero recomendarles una serie que me ha sorprendido gratamente, Mucize Doktor, o Doctor Milagro. Esta serie es un remake de la serie surcoreana Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant. Ali creció en un orfanato después de presenciar la muerte de su hermano y su conejo mascota. A pesar de las dificultades, Ali se destaca por su inteligencia y memoria prodigiosa, lo que le permite convertirse en un médico brillante. Ali tiene un talento excepcional para la medicina, pero le resulta difícil interactuar con las personas y comunicarse de manera efectiva. A pesar de los prejuicios y la discriminación, Ali lucha por demostrar su valía y convertirse en un gran médico. La serie explora los desafíos que enfrenta Ali al intentar integrarse en un entorno social y profesional que no está diseñado para personas con autismo. Mucize Doktor es una serie conmovedora, inspiradora y llena de esperanza. La actuación de Tañer Olmez es simplemente magistral, te hace empatizar con Ali y sentir su dolor y su alegría. Su interpretación es tan auténtica que te hace reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Esta serie te invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión, la aceptación y el respeto a la diversidad. Si buscan una serie que les toque el corazón y les deje una lección de vida, Mucize Doktor es una opción imperdible. Les aseguro que no se arrepentirán de conocer la historia de Ali Befa, un personaje que les cambiará la perspectiva sobre la vida. En resumen, hoy hemos explorado 4 series turcas que considero absolutamente imperdibles: Karasevda, una historia de amor eterno llena de drama y pasión; Erkenzicus, una comedia romántica fresca y divertida; Yerde, un thriller psicológico lleno de acción e intriga; y Mucize Doktor, una serie conmovedora e inspiradora. Cada una de estas series tiene algo especial que ofrecer, ya sea una historia de amor apasionante, un humor refrescante, una trama intrigante o un mensaje inspirador. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención y que se animen a darle una oportunidad al fascinante mundo de las series turcas. Pero esto no es todo, el mundo de las series turcas es inmenso y está lleno de joyas ocultas.
Podríamos hablar de Aşk Memnu, un drama clásico que explora la infidelidad y las complejidades de las relaciones familiares. O quizás de Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica épica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. También podríamos mencionar Kukur, una serie de acción y drama que sigue la vida de una familia que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. La lista es interminable y cada serie tiene algo único que ofrecer. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este maratón turco y que les haya servido para descubrir nuevas series que les roben el aliento. Me encantaría saber cuál de estas series les ha gustado más, o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y no duden en dejarme sus preguntas sobre las series turcas, estaré encantado de responderlas en próximos vídeos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación de mis nuevos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que disfruten de sus maratones turcos. Ciao.